Hola, mi nombre es Sofía Laudano, soy ayudante de farmacología de la Cátedra 2 Vignone y hoy vamos a hablar de los inmunomoduladores. Los objetivos de esta clase son que ustedes aprendan a clasificar los inmunomoduladores, que entiendan su farmacocinética, su farmacodinámica, las reacciones adversas y para qué se usan. Para hablar de los inmunomoduladores, primero hay que hablar del sistema inmune. Acuérdense que se clasificaba en innato y adaptativo. El innato involucra, entre otras cosas, a los macrófagos, a los monocitos, al sistema de complemento, y el adaptativo a los linfos T y B. Como dice la palabra, los inmunomoduladores modulan el sistema inmune, que es importante no solamente para combatir infecciones y tumores, sino que también va a estar muy relacionado con el trasplante de órganos y las enfermedades autoinmunes, uno de los principales usos que vamos a ver en todas las drogas de hoy. Entonces, para modular el sistema inmune, tenemos distintos tipos de fármacos. Fármacos que son inmunosupresores del sistema inmune, fármacos que son inmunoestimulantes y fármacos que inducen la tolerancia. Nos vamos a centrar más que nada en los inmunosupresores. Además, los inmunomoduladores se pueden clasificar según si son fármacos que son moléculas pequeñas o moléculas grandes de drogas proteicas. Las moléculas pequeñas pueden ser las drogas que se unen a las inmunofilinas o los antimetabolitos y antiproliferativos. Y las drogas proteicas o moléculas grandes es todo lo que tenga que ver con los anticuerpos monoclonales, policlonales, ya los vamos a ver. Y después hay otros inmunomoduladores como los corticoides o la ciclofamida. Algunos los vamos a ver hoy, otros en la clase que viene de antineoplásicos. De inmunosupresores, que es el tema central de hoy, los corticoides son el inmunosupresor por excelencia, por lo tanto no podemos dejar de nombrarlos. Luego están las drogas de unión inmunofilinas, los agentes biológicos y los antimetabolitos o antiproliferativos. Ya dijimos que todos estos se usan en el trasplante de órganos y en las enfermedades autoinmunes. Repasando un poquito de los corticoides, acuérdense que su mecanismo de acción es a través de la regulación de la transcripción génica, que terminan produciendo a largo plazo disminución de los linfocitos en sangre periférica porque estimulan su redistribución, inhiben la síntesis de las células T, inhiben la quimiotaxis de los neutrófilos y los macrófagos, inhiben citoquinas inflamatorias como son la interleuquina 1 y 6 e inhiben la activación de los TCD8 citotóxicos. Y se usan para el rechazo agudo de trasplantes, para las enfermedades de injerto contra huésped, la artritis reumatoidea, el lupus sistémico, psoriasis, enfermedad inflamatoria intestinal, asma, esclerosis múltiple, entre otras. Siempre hay que recordar un poquito su toxicidad. Pueden generar osteopenia, aumento del riesgo de infecciones, hipertensión, hiperglucemia. Además, retardan la cicatrización de heridas, cataratas, todo el hombrecito de Cushing que nos acordamos. Bueno, ahora sí vamos a ver dentro de las moléculas pequeñas a aquellas drogas que se unen a las inmunofilinas. Entonces, en este grupo tenemos a los inhibidores de la calcineurina. La calcineurina es una inmunofilina. Estos fármacos son la ciclosporina y el tacrolimus. Y su mecanismo de acción básicamente es inhibir la síntesis de interleuquina 2, que si volvemos a inmuno, se acuerdan que esta interleuquina lo que hacía era estimular la proliferación y expansión clonal de los linfos T. Entonces, si la inhibimos, se inhibe toda esa cascada. Su mecanismo de acción, entonces, ¿qué es la calcineurina? La calcineurina es una fosfatasa. ¿Por qué? Porque le saca fosfatos a un factor de transcripción. Este factor de transcripción, normalmente, al ser desfosforilado, puede así entrar al núcleo, estimular al gen de la interleuquina 2 para que se sintetice y esta a su vez genera la expansión clonal de los linfos T. Entonces, al inhibir la calcineurina, lo que estamos inhibiendo es la desfosforilación de este factor de transcripción, que por lo tanto no puede entrar al núcleo y entonces nunca se sintetiza la interleuquina, nunca hay proliferación de los linfos T. Este mecanismo de acción es importante. A nivel de la farmacocinética, tacrolimus y ciclosporina son bastante parecidos. Los dos se pueden dar por vía intravenosa o vía tópica. Además, el tacrolimus se puede dar por vía tópica en algunos casos de dermatitis atópica. La ciclosporina se puede dar en gotas oftálmicas, en algunos casos de queratoconjuntivitis.
Los dos atraviesan la placenta, tienen alta unión a proteínas y los dos se metabolizan por el citocromo 3A4, se me prenden las alarmas para interacciones. Además, como plus, la ciclosporina, además de ser metabolizada, inhibe al citocromo 3A4. Así que ahora volvemos a todo lo que es interacciones. La excreción es mayormente por vía biliar y por tanto por heces, en menor medida por tubo digestivo y por vía renal. A nivel de los efectos adversos también tienen varias similitudes. Los dos pueden producir dispepsia, náuseas, vómitos. Además, los dos pueden producir hipertensión y neurotoxicidad central, con temblores, convulsiones. El tacrolimus, adicionalmente, puede producir hiperglucemia. Y la ciclosporina puede producir microangiopatía trombótica, hipercolesterolismo, hiperplasia gingival, hipertricosis. Y algo muy importante es que los dos son nefrotóxicos. Esto se lo tienen que grabar a fuego. En cuanto a las interacciones, acuérdense que todo lo que inhiba al citocromo 3A4, por ejemplo, algún macrólido que ya vieron en los antibióticos, o todo lo que induzca el citocromo 3A4, por ejemplo, la rifampicina, puede disminuir o aumentar la concentración de droga en sangre y así, por ejemplo, aumentar los efectos adversos de la misma. Algo también muy importante a remarcar es que la ciclosporina y el sirolimus es el próximo fármaco que vamos a dar, que entra en la categoría de antimetabolitos, antiproliferativos. Si estos dos fármacos se dan en combinación, entonces se produce una sinergia tóxica. Acuérdense que dijimos que la ciclosporina y el tacrolimus también, es nefrotóxica. Entonces, al combinarse con el sirolimus agrava la nefrotoxicidad producida por la ciclosporina. Y a su vez, la ciclosporina agrava la dislipemia y la mielosupresión producida por el sirolimus. Así que hay que tener mucho cuidado con esta combinación y la verdad que no es muy recomendable que se usen. Entonces ahora vamos a ver a los antimetabolitos y antiproliferativos que les prometí. Dentro de este grupo tenemos al sirolimus y al everolimus, que son los que vamos a ver ahora. Recuérdense, la interacción con la ciclosporina es muy importante. A su vez, vamos a hablar de la azaitoprina y el mofetilo de micofenolato. Otros fármacos como el metrotexate, la ciclofamida, la talidomida y la leflunomida también se usan para enfermedades autoinmunes, también se pueden usar para el trasplante de órganos. Algunos los vamos a ver un poquito superficialmente, otros no los vamos a ver, ya que los van a ver en la clase de antineoplásicos. Bueno, entonces vamos a ir con sirolimus y everolimus, que ya les voy anticipando su mecanismo de acción, son inhibidores de mTOR. Ya vamos a ver qué es mTOR. Básicamente, sintéticamente, su mecanismo de acción es bloquear la progresión de la fase G1 a la fase S del ciclo celular. Son antiproliferativos. Entonces, a nivel de su mecanismo de acción, son un poco parecidos al tacrolimus y la ciclosporina, ya que el sirolimus y el everolimus, para funcionar, deben unirse a una inmunofilina. En este caso, la inmunofilina no es la calcineurina, es otra que se llama FKBP12, no es muy relevante. Lo que importa es que este complejo que se forma del sirolimus y la inmunofilina terminan inhibiendo al mTOR, que es el blanco. El mTOR es fundamental en la regulación del ciclo celular. Entonces, al inhibirlo, se termina inhibiendo la progresión de la fase G1 a la S del ciclo celular y por lo tanto no hay proliferación de la célula. Esto termina generando que disminuye la proliferación de los linfocitos T. Y un datito choy que les puse acá al costado a tener en cuenta es que sirolimus y everolimus, si se acuerdan cuando vimos antibióticos, los dos son macrólidos. A nivel de la farmacocinética, los dos tienen buena absorción por vía oral, aunque los alimentos grasos disminuyen su absorción, alcanzan concentraciones máximas al cabo de 1 hora, tienen un 40% de unión a proteínas, se metabolizan por el citocromo 3A4, de vuelta se nos prenden todas las alarmas y nos acordamos de las interacciones, y es transportado por la glicoproteína P. Y su excreción es principalmente biliar y por lo tanto por heces.
A nivel de los efectos adversos, es importante que pueden producir aumento del colesterol y de los triglicéridos séricos. Además, hay que tener en cuenta que si lo combinamos con la ciclosporina, aumenta también la nefrotoxicidad, esto es importante, acuérdense. Además puede producir mielosupresión con anemia, leucopenia, trombocitopenia, alteraciones del potasio. También puede producir efectos en el tubo digestivo, náuseas, vómitos, dispepsia. Además, como con otros inmunosupresores, aumenta el riesgo de neoplasias, en particular de linfomas y de infecciones. Entonces hay que tener mucho cuidado. Además, bueno, puede producir hiperglucemia, hipercolesterolismo, ya lo dijimos. Con las interacciones, lo mismo. Todo lo que inhiba el citocromo 3A4, todo lo que induzca el citocromo 3A4, y hay que tener en cuenta que la ciclosporina o el tacrolimus en combinación con el sirolimus, lo vuelvo a repetir porque es un concepto clave este, tienen sinergia tóxica. Bueno, pasamos a la azathioprina, que ya es otra droga. Ay, perdón, chicos, me olvidé de contarles algo también, por si alguno tiene la duda de cuál es la diferencia entre sirolimus y everolimus. Básicamente, su única diferencia, el everolimus es derivado del sirolimus. Su única diferencia es que el everolimus tiene una semivida un poquito más corta. El resto es bastante parecido todo. Los mismos efectos adversos, las mismas interacciones, todo. Bueno, ahora sí, la acetoprina. La acetoprina es una prodroga, ya se los digo, importante, también otro datito choice, que luego de metabolizarse, uno de los metabolitos más importantes es la 6-mercaptopurina. La 6-mercaptopurina y sus metabolitos lo que terminan generando es inhibiendo la síntesis de nuevo de las purinas y por lo tanto evita la proliferación celular y con ello se inhiben diversas funciones de los linfocitos. Cetoprina se administra por vía oral, tiene una semivida de unos 10 minutos, pero la de su metabolito, que es la 6-mercaptopurina, es de 1 hora aproximadamente. Se metaboliza por hígado e eritrocitos y la excreción es por vía renal mayormente. Se usa más que nada para los trasplantes, artritis reumatoidea grave y otras enfermedades autoinmunes. Hay que tener en cuenta algo interesante de la cetoprina, antes de hablar de los efectos adversos, una interacción importante. Porque la oxidasa xantina, si se acuerdan, es una enzima que es de gran importancia en el catabolismo de la azatioprina y de sus metabolitos. Y en una persona que está tomando alopurinol, si volvemos a fármaco 1, el alopurinol bloquea a la oxidasa xantina. Entonces, hay que tener cuidado porque se recomienda no utilizar los dos fármacos en combinación. Además, hay que tener en cuenta los efectos adversos de la acetoprina, que puede generar supresión en la médula ósea, con leucopenia, con trombocitopenia y con anemia. Además, puede aumentar la sensibilidad a las infecciones, en particular la varicela y el herpes simplex. Puede producir hepatotoxicidad, puede producir alopecia, toxicidad en el tubo digestivo, pancreatitis y, como todos los inmunosupresores, un mayor peligro para neoplasias. Ahora vamos a hablar un poquito del micofenolato de mofetilo. También es una prodroga que se termina formando en ácido micofenólico. Y este fármaco lo que hace también es inhibir la síntesis de nuevo de purinas, evitando así la proliferación celular. También se puede administrar por vía oral e intravenosa. Tiene una semivida de 16 horas, bastante más larga que la cetoprina. Se metaboliza por el hígado y tiene circulación enterohepática y su excreción es renal. También se usa más que nada para los trasplantes. En cuanto a sus efectos adversos, también puede producirme toxicidad a nivel del tubo digestivo,
puede producirme hipertensión, linfopenia, además puede producir hipercolesterolemia, dislipemias. Siempre hay que tener cuidado con todos estos fármacos. Y un mayor riesgo de infecciones, sobre todo especialmente el citomegalo. Interesante. La leflunomida, una de las últimas drogas que nos queda, ¿se acuerdan de la categoría que entraba en otros antimetabolitos y antiproliferativos? También es una prodroga, acuérdense de esto porque todos estos son datitos choice también. Su mecanismo de acción también afecta a la síntesis, en este caso de pirimidinas, ojo, pero inhibiendo a la dihidroorotato deshidrogenasa. También se puede usar para la artritis reumatoidea y hay que tener en cuenta que es categoría X en el embarazo. Esto es muy importante, por lo tanto no se puede dar bajo ningún punto de vista a una embarazada. Y entonces nos queda por último una droga que van a ver en la clase de antineoplásicos, pero que también se usa en la artritis reumatoidea y por eso me parece que es importante mencionarla en esta clase, que es el metrotexate. El metrotexate inhibe a la dihidrofolato reductasa y por lo tanto interrumpe la síntesis de nucleótidos. Como lo dice la X de metrotexate, es categoría X del embarazo también, por lo tanto no se puede usar en embarazadas y tiene muchos efectos adversos: nefrotoxicidad, hepatotoxicidad, neurotoxicidad, fibrosis pulmonar, estomatitis, mielosupresión, mucositis, etc. Y además de usarse en la artritis reumatoidea, se puede usar, por ejemplo, en la enfermedad trofoblástica gestacional, en distintos cánceres como el cáncer de mama o el cáncer de cuello en algunos puntos de vista. Lo van a charlar mejor, pero es importante. Ahora vamos con las drogas proteicas de los inmunomoduladores. Y acá nos metemos de lleno en los anticuerpos policlonales y monoclonales. Un poquito para entender los anticuerpos policlonales, de dónde vienen. Básicamente, para hacer un anticuerpo policlonal, tenemos que administrar inyecciones repetidas de inmunoglobulina, por ejemplo, antitimocito o antilinfocito, lo que queramos, humanas, en animales. Entonces, básicamente, el animal desarrolla una respuesta, sería como el anticuerpo del anticuerpo, y lo que hacemos nosotros después es sacarle esa respuesta que desarrolla el animal, ese anticuerpo, purificamos la fracción de la inmunoglobulina del suero y ahí tenemos un anticuerpo policlonal. Los anticuerpos policlonales son inmunosupresores potentes, muy buenos, pero el tema es que también son muy tóxicos. Entonces, antes, cuando fue, digamos, el boom de los anticuerpos policlonales, eran lo mejor de lo mejor, ahora ya casi ni se usan. Los anticuerpos monoclonales, que son lo que cambió, digamos, la inmunidad, fue un poquito más difícil desarrollarlos. Básicamente es bastante parecido a lo que hicieron con un anticuerpo policlonal, el primer paso. Inyectaron un antígeno a un ratoncito. Ese ratoncito entonces desarrolló anticuerpos. Entonces, esos anticuerpos que desarrolló, le sacamos los linfos B productores de anticuerpos del vaso al ratoncito. Esos linfocitos B productores de anticuerpos los mezclamos con células provenientes del mieloma múltiple. Que si nos acordamos un poquito de mieloma múltiple, estas células tienen la capacidad de proliferarse ilimitadamente y muy rápidamente. Entonces, básicamente formamos lo que se llama un hibridoma, que es este linfo B del ratón que se mezcló con las células del mieloma, entonces tiene una capacidad de proliferación muy rápida e ilimitada casi. Y que tiene esta respuesta contra este antígeno específico que yo quería. Entonces, después, este hibridoma, lo que hacemos es seleccionarlo, ponerlo en distintas colonias, ir seleccionando las colonias, porque si volvemos a inmuno, nos acordamos que los linfocitos B, los anticuerpos que producen, si por ejemplo nosotros le inyectamos a ese ratón el virus de la influenza, ¿no? Los linfos B que van a producir anticuerpos, los anticuerpos no es que van a atacar a un epitope específico de la influenza. Van a producirse anticuerpos que pueden atacar a distintos epitopes. Pero, por ejemplo, nosotros queremos que ataque a un epitope súper específico, el C45000.
¿Cómo hacemos para seleccionar ese anticuerpo que ataca ese epitope? Acá. Cuando hacemos la selección y maduración de un solo clon contra el epitope que yo quiero. Por eso se llama monoclonal, porque seleccionamos un solo clon. El resto los tiramos. Entonces, ya que entendimos ahora de dónde vienen los anticuerpos monoclonales, policlonales, tenemos que hablar un poquito de la nomenclatura de los mismos. Porque muchas veces, por ejemplo, escuchamos rituximab y no sabemos que cada sigla significa algo. Básicamente, los anticuerpos monoclonales suelen tener un prefijo, una raíz A, una raíz B y un sufijo. Ejemplo, rituximab. El prefijo sería ri, la raíz A sería tu, la raíz B sería xi y el sufijo sería mab. Entonces, ¿qué significa el prefijo? Por ejemplo, no sé, rituximab, infliximab, adalimumab, que son algunos anticuerpos monoclonales. No tiene ningún significado especial el prefijo. Es único para cada monoclonal y lo elige el que lo descubrió, básicamente. Así que si le quieren poner su nombre a un anticuerpo, acá tienen. Les va a quedar 3 letritas. Luego tenemos la raíz A, que esa sí significa algo. Significa la diana, el blanco del anticuerpo a quien ataca. Por ejemplo, Li, que son las células de la inmunidad. Infliximab. Li significa que ataca células de la inmunidad. Rituximab, por ejemplo, la TU significa tumores, y así hay un montón de ejemplos más. Luego tenemos la raíz B, que sería el origen. Ese monoclonal, ¿viene de un ratoncito, como les mostré antes? ¿Viene de un humano o es quimérico, que sería mixto? Entonces, por ejemplo, algunas veces nos podemos dar cuenta, según la raíz B, el origen del monoclonal. Por ejemplo, muromonab, como dice Mo, es 100% murino. Los anticuerpos monoclonales más nuevos y mejores, claramente no son 100% murinos, suelen ser quiméricos o humanos. Eso sería lo mejor de todo. Los que dicen xi suelen ser quiméricos, o sea, mixtos, mitad murino, mitad humano, o en cierto, por ejemplo, no sé, 80% humano, 10%, 20% murino. Y lo que tienen la raíz B, que sería su, u o mu, suelen ser humanos. Luego tenemos el sufijo. Todos tienen el sufijo mab, si se dieron cuenta, ¿sí? Rituximab, infliximab. Esto significa monoclonal antibodies. Entonces es bastante fácil qué significa mab. El tema es que algunos no tienen el sufijo mab, tienen el sufijo sept. Eso es porque son proteínas de fusión, perdón. ¿Qué significa esto? Que se unen a su blanco en forma soluble y por lo tanto tienen mayor vida media. Un ejemplo de esto es el etanercept o por ejemplo el abatacept. Esto puede ser tranquilamente una pregunta de choice, chicos. Entonces, generalidades de anticuerpos monoclonales. Estos anticuerpos, acuérdense que son moléculas grandes, son drogas proteicas, tienen alto peso molecular. Se administran por vía parenteral todos excepto el etanercept, que se puede administrar por vía subcutánea. Son anticuerpos por lo que tienen una vida media bastante prolongada. ¿Cuánto les dura el anticuerpo a ustedes? Entonces se van a administrar muy espaciadamente, una vez por mes o cada 3 semanas. Esa es una de las ventajas. Ahora vamos a analizar algunos anticuerpos monoclonales y para qué se usan. Por ejemplo, aquellos anticuerpos que son anti-TNF-alfa, que serían el infliximab, el etanercept y el adalimumab. Y se pueden usar para la artritis reumatoidea, para la psoriasis, la enfermedad de Crohn, la colitis ulcerosa, y los anti-CD20, el rituximab, todos estos que les estoy diciendo son muy importantes. Bien, entonces seguimos. Aquellos que son también anti-CD25, como el basiliximab y el daclizumab, se pueden usar para la inducción en el trasplante renal. Acuérdense que anti-CD25
¿Se acuerdan el receptor de la interleuquina 2 de alta afinidad? Que aparecía solamente cuando los linfocitos tenían que hacer proliferación. También, por ejemplo, tenemos el anti-VEGF-A, que es el bevacizumab. Se puede usar para el cáncer de colon, para el cáncer de pulmón, para el cáncer de mama, el cáncer de riñón. Y el anti-HER2/neu, que es el trastuzumab, que se usa para el cáncer de mama. Todos estos anticuerpos moleculares que les dije y no tanto para qué se usan, sino cuál es la diana, cuál es el blanco, si es TNF, si es CD25, si es HER2/neu. Todo esto les pueden llegar a preguntar en un choice. Entonces, supongamos, ¿qué usamos para el trasplante renal? Vamos a tener un esquema de inducción y un esquema de mantenimiento. El esquema de inducción, por ejemplo, se puede hacer con un corticoide y un anticuerpo antirreceptor de interleuquina 2. Ya me van a decir ustedes si se acuerdan de alguno. Y el esquema de mantenimiento luego se hace con corticoides y un inhibidor de calcineurina más micofenolato, por ejemplo, o corticoides y acetopina ciclosporina, y como última opción, corticoides ciclosporina sirolimus. Siempre hay que tratar de evitar la combinación, acuérdense, inhibidores de calcineurina con inhibidores de mTOR. Algunas veces no nos queda otra. Pero ahora, ¿qué pasa si aparece, por ejemplo, signos de falla renal? ¿Cómo estamos seguros que la falla renal es porque esa persona está rechazando el trasplante o porque, por ejemplo, el fármaco le está produciendo nefrotoxicidad? No hay clínica que pueda predecir esto, por lo que siempre hay que biopsiar. Siempre en estos casos, cuando sospechamos o nefrotoxicidad o rechazo de trasplante y no sabemos, siempre hay que biopsiar. ¿Por qué es importante biopsiar? Porque obviamente que si está rechazando el trasplante es un bajón y no podemos hacer nada. Pero si la nefrotoxicidad es producida por el fármaco, es importante tener en cuenta que si la nefrotoxicidad es aguda, es dosis dependiente y es reversible. Por lo tanto, es importante saber cuál de las dos chances es. Porque si es por el fármaco, podemos sacar el fármaco o podemos disminuir la dosis. Y se puede revertir y esa persona puede seguir con su riñón. Bueno, esta es la bibliografía que usé, chicos. Ya terminamos. Les dejo mi mail ahí abajo. Cualquier consulta, duda que tengan. Perdón si la clase se hizo medio larga. Espero que la hayan pasado y espero que se acuerden de algo. Gracias.